circular. Y si hubo algo en lo que los abasíes tuvieron éxito en el transcurso de su califato, fue en crear una administración altamente centralizada, no solo en cuanto a la forma de gobierno, sino en lo relativo a la simbología visual. De modo que la ciudad redonda de Almanzor fue el símbolo visual de la centralización del poder abasí. Parece que el califato contaba con una estructura burocrática muy compleja. Según al-Yaqubi, había 10 ministerios en el seno de la ciudad redonda, entre ellos los de información, ejército, impuestos y leyes. El objetivo es que el califa disponga de un complejo residencial desde el que podía dirigir su administración, a sus funcionarios y a su gobierno, sin tener que salir jamás de un recinto en el interior del cual estaba absolutamente seguro. La ubicación exacta de la ciudad redonda no ha sido descubierta todavía por los arqueólogos. 2 investigadores japoneses han intentado hacerlo basándose en los estudios del profesor Lassner. Naoko Fukami, historiadora de arquitectura islámica, y el geógrafo Hidehiro Soma han explorado numerosos yacimientos a partir de datos obtenidos por satélite. En esta imagen se ve el Tigris que atraviesa la ciudad. En su orilla occidental, según los documentos antiguos, se encontraba la ciudad redonda. Estos textos la describen rodeada de canales. Los arqueólogos han buscado sus vestigios. Esta línea blanca se extiende hasta ahí. Creo que se trataba probablemente de un muelle. La línea negra de la derecha es más bien estrecha y está en un nivel inferior. Estoy seguro de que se trataba de una vía de agua, sin duda de un canal. La línea del canal se prolonga hasta este lado. Este es el esquema que esta imagen nos permite deducir. El examen de las imágenes del satélite ha permitido descubrir una red de 4 canales que parten del Tigris. Su trazado delimita una zona sobre la orilla derecha del río. La ciudad redonda estaría situada en ese perímetro, rodeada por los 2 canales centrales. Gracias a las crónicas, sabemos que existía un lugar santo próximo a la ciudad redonda llamado Mintaka. Mintaka es el nombre de un barrio de la Bagdad actual, donde se encuentra la mezquita de Baras. Reconstruida en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos, esta mezquita fue erigida alrededor de un manantial que los habitantes consideraban sagrado. Los creyentes se reúnen alrededor de la piedra negra para rociarse con agua. Las crónicas antiguas mencionan este emplazamiento como lugar de peregrinaje. Todos estos elementos permiten suponer que la ciudad redonda se situaba en las proximidades de esta mezquita. En opinión de los investigadores, el diámetro de la ciudad redonda medía como mínimo 2 kilómetros. Y se encontraba, por lo tanto, ahí, cerca de la mezquita y rodeada de canales. Este era el único emplazamiento susceptible de acoger una construcción de su importancia. Bagdad era el punto de partida de 4 rutas terrestres. Quienes partían hacia el noreste llegaban a Irán. Hacia el noroeste llegaban a Siria. Hacia el suroeste llegaban a la Meca. Y quienes partían hacia el sureste siguiendo el Tigris llegaban al Golfo Pérsico. Para que la ciudad disfrutase de una larga prosperidad, fue bautizada como Ciudad de la Paz. El califa pensó en el futuro. Cuando fundó esta ciudad, escogió un emplazamiento propicio para disfrutar de una larga prosperidad.
Solo una reconstrucción con imágenes virtuales puede darnos una idea exacta de a qué se parecía la ciudad de los califas. Rodeados por una muralla de 18 metros de altura y una longitud de 7 kilómetros, los edificios albergaban la administración del califato, que contaba con unos 30.000 funcionarios y soldados. En el centro de la ciudad se alzaba la cúpula del palacio del califa, jefe espiritual, temporal y comendador de los creyentes. Aunque guardián de la ley, la ignoraba alegremente. Los poemas cantan la atmósfera erótica y báquica que reinaba en el palacio. Se decía que este jinete, situado en la cumbre de la cúpula, indicaba la dirección donde se producían disturbios. La leyenda contaba también que el califa poseía un espejo mágico, capaz de reenviarle la imagen de los lugares más alejados del califato. Era, naturalmente, el hombre mejor informado del reino, pues día y noche llegaban a él caravanas de jinetes encargados de transmitirle informaciones desde las regiones más remotas. El manuscrito de Al-Yaqubi califica a Bagdad como la encrucijada del mundo. Desde las 4 puertas de la ciudad partían 4 rutas hacia las provincias más lejanas del califato. Eran las principales vías de un comercio indispensable para la prosperidad del imperio. Las caravanas que iban hacia el Mediterráneo pasaban por las ruinas de la ciudad legendaria de Palmira, en pleno desierto de Siria. A esta isla de Birka, los árabes venían en busca del ámbar. Aunque en esta época la región pertenecía a los vikingos. Expertos navegantes, piratas y saqueadores. Lager 14 utanför där också. Det som Karin är på väg in. Ja, lager 14. Och sen då? En Birka, los arqueólogos han desenterrado, entre otros vestigios, monedas de plata acuñadas en Bagdad. La magnitud del descubrimiento, miles de monedas, recuerda la importancia de los intercambios comerciales y de las relaciones entre árabes y vikingos. La utilización de la moneda estaba generalizada en el mundo musulmán. Tenía un nombre, el dirham. En lo que respecta a la moneda, los musulmanes estaban muy avanzados en relación a los vikingos, que daban más valor al metal, la plata, que a las propias monedas. Pero para poder comerciar con los mercaderes musulmanes, tuvieron que adaptarse a sus reglas. Llegadas de Bagdad,
Estas monedas llevaban naturalmente la inscripción Madinat al-Salam, Ciudad de la Paz. La contabilidad del califato se llevaba en grandes libros. Sus ingresos comprendían los impuestos por bienes inmuebles y las tasas sobre mercancías que obligaban a todos los sujetos. Los no musulmanes que no tenían acceso a los puestos administrativos estaban sometidos a impuestos suplementarios, como la capitación. Mientras el poder abasí consolide el estatus del califato, en el este se perfila un conflicto. Mientras los árabes continúan con sus conquistas en Asia Central hacia China, el ejército chino de los Tang se moviliza para defender sus fronteras. En el año 751, los dos ejércitos se enfrentan a orillas del Talas, al norte de Kirguistán. Un poema épico kirguiso evoca la terrible batalla. A pesar de su éxito, los ejércitos árabes no prosiguieron con sus conquistas hacia el este. Por su parte, los ejércitos chinos jamás se aventuraron de nuevo hacia el oeste. La recuperada paz coincide con el descubrimiento en Persia por parte de los árabes de los secretos de la fabricación del papel. Inventado por los chinos, el papel llegó a Persia con las caravanas de los sogdianos, habitantes de Bukhara y Samarcanda. Fue en Chang'an, entonces capital de China, donde se inventó la impresión sobre papel. La técnica china llegaría a Japón, donde se imprimiría el primer libro de la historia, el Sutra del Loto, en el año 759. Samarcanda, Uzbekistán. En esta fábrica se ha reproducido el proceso utilizado en tiempos de los abasíes para fabricar papel. La base eran fibras vegetales como el cáñamo o el algodón, o en su defecto fibras de trapos. Se decoloraban con cal viva y se hervían hasta que se transformaban en una pasta. Con el mortero se descomponían las fibras. Una cola a base de piel de albaricoque se añadía a esta pasta. Una vez extendida en finas capas y seca, producía hojas de papel. Por satélite. En esta imagen se ve el Tigris que atraviesa la ciudad. En su orilla occidental, según los documentos antiguos, se encontraba la ciudad redonda. Estos textos la describen rodeada de canales. Los arqueólogos han buscado sus vestigios. Y si hubo algo en lo que los abasíes tuvieron éxito en el transcurso de su califato, fue en crear una administración altamente centralizada. No solo en cuanto a la forma de gobierno, sino en lo relativo a la simbología visual. De modo que la ciudad redonda de Almanzor fue el símbolo visual de la centralización del poder abasí.
2 investigadores japoneses han intentado hacerlo basándose en los estudios del profesor Lassner. Naoko Fukami, historiadora de arquitectura islámica, y el geógrafo Hidehiro Soma han explorado numerosos yacimientos a partir de datos obtenidos. Parece que el califato contaba con una estructura burocrática muy compleja. Según al-Yaqubi, había 10 ministerios en el seno de la ciudad redonda, entre ellos los de información, ejército, impuestos y leyes. El objetivo es que el califa disponga de un complejo residencial desde el que podía dirigir su administración, a sus funcionarios y a su gobierno, sin tener que salir jamás de un recinto en el interior del cual estaba absolutamente seguro. La ubicación exacta de la ciudad redonda no ha sido descubierta todavía por los arqueólogos.